Bienvenidos nuevamente a una semana más en la clase de taller de arte y cultura para noveno grado. En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo contenido con la perspectiva de dos puntos de fuga. Hasta el momento habíamos estado trabajando con un punto de fuga en el corte anterior. En este corte trabajaremos con dos puntos de fuga. Tiene los mismos elementos: línea de tierra, línea de horizonte, puntos de profundidad. En este caso, la escala de profundidad se va a convertir en puntos de profundidad y la base en la que vamos a trabajar como siempre. Primeramente, trazamos una línea base en la parte inferior, una línea abierta, y a 10 centímetros de distancia de esta línea marcamos un punto y determinamos para la línea de horizonte. La línea de horizonte va a estar ubicada, en el caso de este trabajo, a 10 centímetros de distancia de la línea de tierra, línea de horizonte. Llevamos los dos primeros pasos iguales al trabajo anterior de un punto de fuga. Ahora vamos a marcar de extremo a extremo 26 centímetros. Marcamos 26 centímetros, un puntito en cada extremo, y en el centro, en 13, vamos a marcar otro punto. Estos puntos, con la ayuda de la escuadra, los vamos a trasladar hacia la línea de horizonte y los vamos a marcar en la línea de horizonte igual el punto central. En el caso del punto central, trazamos la línea completa. Entonces ya tenemos los puntos marcados para la perspectiva de dos puntos de fuga. Ahora aquí tendríamos punto de fuga derecho, punto de fuga izquierdo. Siempre se localizan los puntos de fuga sobre la línea de horizonte. Entonces tenemos ahora que marcar una línea que va a ser la base de nuestro trabajo, del punto de fuga al punto central. Del punto de fuga al punto central trasladamos una línea abierta. Del punto de fuga al punto central trasladamos otra línea abierta. Y aquí tenemos ya lo que va a ser la base de la estructura de la perspectiva de dos puntos de fuga. Ahora pasamos y medimos qué distancia hay entre el punto de fuga y el punto central. En ambos lados tendrá que tener la misma medida. En este caso tenemos 16.5. Medimos al otro lado y tenemos 16.5. Estos 16.5 de distancia que hay entre el punto de fuga y el punto central, lo voy a medir sobre la línea de horizonte. 16.5. Hago lo mismo de la línea de horizonte, el punto de fuga derecho hacia la izquierda, 16.5. Y marco el otro punto, siempre sobre la línea de horizonte. Estos se van a llamar puntos de profundidad derecho, punto de profundidad izquierdo. Repito, ¿qué hicimos? Línea de tierra, igual que como lo hacíamos en la de un punto de fuga, separada 10 centímetros a la línea de horizonte. En el centro, una línea vertical, 13 centímetros a la derecha, 13 centímetros a la izquierda. De los puntos de fuga que están a la misma distancia del centro, 13 y 13, trazamos una línea del punto al punto central, del punto de fuga al punto central. De ahí, la distancia que hay de esta diagonal la voy a trasladar para acá. Es como que yo haga esto aquí. Tengo este punto aquí y lo traslado para acá. Me va a dar ahí. Tengo este punto aquí y lo traslado para acá. Me va a marcar aquí el punto de profundidad.
Para continuar, vamos a marcar en la línea de tierra, en la base, vamos a marcar 5 puntos a una distancia de 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, tanto a la derecha como a la izquierda. Marcamos 2 centímetros, esos puntos. Ahora, este punto lo voy a trasladar a esta línea, pero proyectándolo hacia el punto de profundidad contrario. De este punto para acá lo traslado. Igual hago con el segundo punto, lo voy a trasladar. Igual el tercer punto, los traslado. Lo mismo hago con el siguiente punto y con el último punto. Lo trasladamos todos hacia la línea. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Del punto al punto de profundidad, marcamos al punto de profundidad. Ya cuando tenemos práctica no es necesario marcar estas líneas segmentadas, solamente trasladamos el punto. En este caso, cuando iniciamos, lo hacemos para que sepamos de dónde aparece o de dónde parte ese punto. Marcamos, decíamos, en la línea de tierra y proyectamos a los puntos de profundidad contrario. El que está a la izquierda se proyecta a la derecha y los que están a la derecha se proyectan a la izquierda. Marcamos los puntos. Estos puntos marcados aquí nos van a servir para levantar las alturas, para levantar los niveles. Sobre la línea central vamos a medir las alturas de los edificios, de las casas o de los sólidos. En este caso vamos a medir primeramente de la base hacia arriba 5 centímetros y marcamos un puntito. Después le marcamos uno más, después otro centímetro y después otro centímetro. Vamos a ubicar paredes hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a seguir? Hacemos lo siguiente. Del punto último que marcamos de la altura, lo trasladamos al punto de fuga. Del punto para acá, aproximadamente hasta donde esté el último punto. Hago lo mismo en el otro extremo. Lo traslado hacia el punto de fuga, aproximadamente a donde termine. Y ahora levantamos la altura. Del punto colocamos la escuadra y levantamos. Igual hago en el otro extremo. Ya tengo delimitado ahí las paredes de esa edificación. Ahora yo necesito levantar unas puertas y un ventanal. ¿Qué es lo que voy a hacer? De este primer punto levanto una línea a la altura de este primer punto y lo traslado también en la separación de estos dos. Hago lo mismo en el segundo, pero solo a la altura del primer punto. Arriba no lo marco. En el siguiente repito la misma acción. Solo la levanto hasta cierta parte, no lo marco arriba. Y en la parte superior marcamos el último y el corte ahí. Este procedimiento lo repito en el otro extremo. Vamos a repetir el mismo procedimiento. Levantamos la línea para el ventanal, levantamos aquí, levantamos el siguiente y levantamos el siguiente a la altura que ya teníamos determinado aquí. Ahora, estas líneas las voy a proyectar a los puntos de fuga. Esta altura al punto de fuga. ¿Pero dónde lo voy a marcar? Solo lo voy a marcar entre las dos primeras líneas y entre estas líneas del fondo. ¿Qué estoy determinando aquí? Que van a haber dos puertas. Voy a tener ahí dos puertas en esa edificación. Dos puertas. Hago el mismo procedimiento ahora de la línea que se traslada de la altura al punto de fuga. Y trasladamos aquí, trasladamos aquí. Ahora hacemos lo mismo con un ventanal que va a haber en la parte de arriba. Trasladamos
y trasladamos aquí. Ya tendríamos ahí un extremo, una cara, la altura de la puerta y la otra altura de la otra puerta. Si nos fijamos bien, en el piso marcamos los puntos y levantamos verticales. Las alturas van siempre a los puntos de fuga. Se trasladan a los puntos de fuga. En este extremo hacemos el mismo procedimiento. Trasladamos las líneas al punto de fuga y ya tendríamos ahí un ventanal. Ya está completo una esquina, una casa esquinera. Ahí solamente le quedan elementos de decoración para que aparente ser una casa. Lo que es el techo y algunos adornitos en las puertas. Y tendríamos que repintarlo con tinta. Para hacer el primer ejercicio de 2 puntos de fuga, lo vamos a dejar hasta ahí. Y solo vamos a repintar con tinta las líneas que acabamos de construir. Aquí yo le voy a agregar un poquito más para que ustedes miren cómo se miraría ya terminado esta edificación con un poquito más de detalles, con un poquito más de elementos decorativos. Por ejemplo, aquí le vamos a dar grosor a esta altura de la parte superior, el techo. Vamos a ver que se logra observar la parte superior de la edificación, pero esto ya no es. ¿Qué es lo que hicimos? Del final trasladamos al punto de fuga. De este punto al punto de fuga ya tenemos ahí la profundidad. Ya tenemos terminada la figura. Ya le repintamos con tinta los elementos de las puertas, que son los que teníamos que construir, y el ventanal en la parte de arriba. Están unos puntitos ahí decorativos, ¿verdad? Para darle la impresión del espesor de las puertas y el espesor de las ventanas. Y decíamos en la parte de arriba el techo plano. Aquí le agregamos, que no es necesario que lo construyan ustedes, le agregamos la acera. ¿Cómo construimos la acera? Fácil. De este punto al punto de fuga una línea y una paralela cercana. De este puntito al punto de fuga y una paralela cercana. Para dar la impresión de la acera y la altura de la cuneta. Y se prolonga hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya tenemos una perspectiva de 2 puntos de fuga. Una edificación en una esquina de 2 puntos de fuga. Aquí continúa la calle, continúa el resto de casas o edificios. Recordemos terminar nuestro trabajo y enviarlo a la plataforma respectiva.